Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as a love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna show me, Lord, how to love like you. Entonces, quiero que oremos por ello. Primero, que le demos gracias al Señor. Amén, que le demos gracias por este tiempo de esperanza que tienen ellos, por este tiempo que están viviendo, ¿cierto? Que el Señor siga teniendo misericordia de ellos, que siga bendiciendo sus vidas, que siga fortaleciendo, dándoles esperanza, paz a ellos, amén, que sigan siendo ellos bendecidos por el Padre, que sigan los gobernadores, que sean tocados por el poder del Señor y que puedan tomar decisiones de acuerdo realmente a la voluntad del Padre, amén. Así que quiero invitarlos a que sigamos orando por estas guerras, que sigamos orando por nuestra nación. Ya el otro mes tenemos una decisión importante, el Señor que nos dirija, que dirija a nuestro país Chile, como dice Allison. A Chile, que el Señor lo dirija, que nos dirija hacia la mejor decisión, también según la voluntad del Padre. ¿Nos ponemos de pie? Señor amado, seguimos delante de tu presencia, dándote tantas gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta esperanza que habla también tu palabra, por esta esperanza que están teniendo, Señor, estas miles y miles de personas que están volviendo a Israel, que quieren volver a su pueblo, que quieren volver a su país, aunque sea caminando, corriendo en autos, Señor, y ver sus rostros de esperanza, esos rostros de paz, Señor, de que aunque hubo guerra y que ni siquiera saben si sus casas están en pie, ellos quieren ir y estar en ese lugar. Primero, gracias por eso. Gracias, Señor, por este alto al fuego. No sabemos qué va a pasar mañana, pero hoy damos gracias por eso. Gracias porque también ellos sienten que hay esperanza. Y te pedimos sobre todo por los hijos tuyos que están en ese lugar, que se han tomado de tu palabra y que siguen firmes, buscando de ti, creyendo en que tú les vas a traer la libertad, Señor, que ellos esperan, no la libertad que nosotros creemos o la libertad que nosotros esperamos, sino que la libertad que está en ti, que sobrepasa cualquier cosa que está aquí en la tierra, Señor. Gracias, te pedimos por cada una de esas familias, que tú las sigas protegiendo, que sigas dando esperanza, que sigas mostrando tu misericordia sobre estas naciones, Señor, y que estos gobernadores realmente se basen bajo tu palabra, tu presencia, Señor, que cuando ellos decidan, Padre, sea tu Espíritu, Señor, en ellos, Padre bendito, que haya gente que les hable de ti, que sus corazones sean derrotados delante de tu presencia, porque es la única forma de que tengan una esperanza y una libertad real, Señor. Te pedimos por estas naciones. También queremos pedirte, Señor, por nuestra nación. El próximo mes tenemos una decisión muy importante y que no nos basemos, Señor, en lo que nosotros creemos, e incluso lo que ha pasado en nuestro país, sino en lo que tu corazón quiere, Señor, para nuestra nación. Que sea un tiempo donde como familia busquemos tu presencia para tomar la mejor decisión frente a esto que es tan importante. Guíanos, Señor, con nuestros senadores, con nuestros diputados, con el futuro presidente o presidenta, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar la decisión adecuada. Y desde ya, Señor, empieza a tocar los corazones de estos ministros, de estos gobernadores, Señor, y que
tengan temor de tu palabra, que tengan temor de tu presencia, Señor. Te pido por ellos, Padre, que tú tomes el control de nuestras decisiones, Señor, que sean basadas a lo que tú tienes para nuestra nación. Gracias por lo que tú has provisto durante todo este año, que ha sido un año difícil económicamente, Señor, un año duro, pero hemos visto tu mano poderosa sustentándonos todos los días y dándonos aún más para poder incluso bendecir a otro. Gracias por ello, Señor, y te seguimos entregando nuestras finanzas, que podamos, cada decisión que tomemos, podamos ir delante de tu presencia, consultándola, buscando tu aprobación, porque lejos es la mejor decisión que podemos tomar en nuestro hogar, Señor. Gracias también por tu palabra, lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo número 8, verso 1, lo siguiente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Qué cosa pudiera hacer el hombre o la mujer en su desarrollo de vida sin la voluntad? Puedo tener fuerza, puedo tener lucas, puedo tener 20.000 ideas, pero si yo no tengo voluntad, todo va a quedar en una conversación por ahí con alguien, con añoranzas o escritas en algún apunte por ahí de las cosas que yo quise hacer. Probablemente la voluntad sea el área más compleja de poder abordar en nuestro caminar con Dios. Esta es un área difícil, compleja. No estamos hablando de un tema digerible, fácil. La voluntad es una cuestión tan profunda que no la puede casi cambiar o modificar ninguna persona, a no ser que tenga un sentir profundo, una convicción profunda, para que esa voluntad pueda tener un efecto profundo. Es imposible que la voluntad pueda, ¿no es cierto?, llegar a puerto si no hay convicciones profundas en la persona. Hay días que amanecemos, está todo hermoso, está todo bonito, y de pronto he escuchado a más de algunos decir: pero no tengo ánimo. De pronto, en las visitas que le hago a mi madre en su senectud, en sus años ya hermosos, a veces le pregunto: madre, ¿cómo estás? Y ella se ve sana, se ve bien, tiene todo cubierto, Dios la ha honrado y tiene una bonita vejez, un buen pasar. Sin embargo, hay días que me dice: hijo, hoy no tengo ganas de nada. Por sus años, por su cansancio. Y esta idea de no tener muchas ganas, en la medida que avanzamos con los años, es una cuestión que nos alcanza. Comienza a ser una cosa relativamente normal del proceso del desarrollo humano, porque está asociado también al deterioro, al cansancio físico, al agotamiento emocional y una larga lista de cosas. Y algo que debemos prestarle atención, porque en el mundo entero están todos preocupados ahora en el mundo por la vejez, porque esta es una realidad mundial y nos va a cambiar completamente la historia del mundo en 30, 40 años más. Y vamos a tener que aprender a convivir de esa forma con unos que van a 100 por hora y con otros que a esa altura seguramente, si Dios tiene misericordia de nosotros, vamos a ir a 30 o 40 por hora.
Porque aunque tengamos el deseo, las ganas, el cuerpo no nos va a acompañar. Pero con esto quiero graficar cómo esta voluntad, cómo esta característica, esta cualidad tan importante de nosotros los seres humanos, también está afecta por el paso de los años. La voluntad, la Biblia lo define como esa capacidad que tiene el ser humano para poder poner por obra, para poder ejecutar, para poder tener cambios que influyen en todas las áreas de su vida. En las ciencias sociales se habla de los hábitos, y se habla de los hábitos como, ¿no es cierto?, esta cosa mecánica, repetitiva, ¿no es cierto?, estos hitos que vamos marcando en la vida y que los vamos repitiendo, estos rituales que hacemos y que de alguna manera condicionan nuestro comportamiento privado, pero también social. Pero todo pasa por la voluntad. Tú puedes estar con una persona que es experta en la cocina, pero si tú no tienes la voluntad de querer aprender, tú no vas a aprender nada. Y yo lo he visto. Yo he visto gente que está al lado de personas que son hermosas en lo que hacen, personas que son expertas en lo que hacen. Y tú ves hijos o hijas que no tienen absoluta idea de las cosas básicas que ese padre o esa madre, con los años, con la expertise del tiempo, han logrado aprender. Por una razón sencilla, porque no quieren. He visto personas que con esfuerzo durante toda su vida han sido capaces de desarrollar, han sido capaces de explotar y de aumentar el patrimonio que recibieron probablemente escasamente de sus padres, pero que ellos han podido desarrollarlo, mantenerlo y explotarlo. Y he visto cómo las generaciones que vienen ni siquiera han sido capaces de mantener lo que ellos han recibido por misericordia. ¿Por qué no quieren? Entonces vienen estos discursos, estos neodiscursos, ¿no? Estos discursos falsos, fraudulentos. Es que yo no quiero que mi vida se dedique solo a eso, quiero tener vida. Quiero tener vida. Pero quieren tener vida arriba de un avión, quieren tener vida arriba, ¿no es cierto?, de un buen auto. Quieren vida, pero no quieren pagar por eso. Que otro pague por eso. Entonces estamos teniendo cada vez generaciones más irresponsables. Porque no tienen la voluntad. La voluntad no solamente tiene que ver con una acción, la voluntad no solamente tiene que ver con un momento, es una actitud del alma, es una actitud del espíritu. Y por eso este pasaje es maravilloso. Si hay algo que nos muestra este pasaje, es cómo Dios premia, es cómo Dios bendice la voluntad cuando se ejerce, cuando se hace de la forma correcta. En este episodio Jesús está en su primer año de ministerio, hay mucha popularidad, hay mucha gente que está siguiéndolo casi como una especie de nuevo maestro, nada más. Todavía no tiene claro qué significa el trabajo de Jesús, todavía no está claro todo su mensaje, todavía Jesús no ha entrado en la profunda del reino. Estamos hablando del primer año, estamos hablando del primer año público, en que Jesús abre la cortina para comenzar a hablarle a las personas que ha venido de parte del Padre a traernos el reino de Dios. Juan acaba ya de partir, acaba, ¿no es cierto?, de ser martirizado, y Juan dice, ¿no es cierto?, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, pero Él anticipó ese episodio con un mensaje: arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino ya viene. Arrepiéntanse y conviértanse. Voluntad. Voluntad. Entonces Jesús retoma esta posta, comienza a hablar de la palabra, comienza a hablar del mensaje que el Padre le ha encomendado, que nos revele, que nos muestre, y aparece en escena un hombre que en ese minuto y para los tiempos de Jesús simplemente no debió de haber estado ahí.
No debió de haber estado ahí, porque estaba prohibido para los leprosos, producto de que no había remedio. La lepra, como sabemos en la antigüedad, significa la muerte segura. No había desarrollos de antibióticos, de tratamiento, no existía nada de aquello. Hoy día es una enfermedad tratable, tiene un tratamiento largo, sí, es verdad, pero es tratable. Hoy día con un buen tratamiento tú no te mueres de lepra, te puedes sanar de la lepra. A lo más van a haber algunas consecuencias, algunas cicatrices por ahí, pero hoy es abordable, gracias a Dios, por la ciencia y lo que disponemos para poder avanzar, porque se nos olvida que vivimos en un tiempo privilegiado. Bueno, este hombre no vivió en un tiempo privilegiado, vivió en un tiempo durísimo. No hay seguro social, no hay hospitales, nadie les garantiza una atención en un centro de salud familiar, no hay un CEFAM cerca, no hay nada. Es más, hay un rechazo social y más encima, la tradición religiosa de la época era que se asociaba la lepra justamente al pecado, a lo más malo. Y por lo tanto el leproso de alguna forma recibía también, fuera del castigo normal de la enfermedad, un castigo social. Tenía que salir. Era desterrado, desarraigado. Y no podía entrar en contacto con las personas porque era la única forma de frenar la enfermedad. Bueno, dice la palabra que Jesús, en su trayecto, Él estaba fuera de la ciudad y estas personas podían vivir fuera de la ciudad, pero no cerca de la ciudad. Por lo tanto, esta historia transcurre mientras Jesús se está moviéndose, desplazándose. Y se acerca este hombre leproso y la reacción de Jesús es espectacular. No lo reprocha, no le saca en cara, no lo cuestiona. Tampoco le dice, tú te acercas a mí. Jesús había hecho el voto nazareo. Él por nada del mundo, ¿no es cierto?, como era lo habitual, menos alguien relacionado, ¿no es cierto?, con el sacerdocio, podía siquiera estar cerca o tocar a un leproso. No estaba permitido, no era posible. Y esta persona se acerca a Jesús. Jesús confronta la tradición, Jesús confronta los cánones, Jesús confronta muchas veces lo que las personas dan por hecho y dan por sentado. Cuando de pronto escuchamos a gente tan vehemente en calificar que algo es mundano, que algo es pecaminoso, de pronto uno se topa con gente que todavía tienen esas talibanes maneras de pensar o de ver, y a veces, ¿no es cierto?, cuestionan una canción, pero no son capaces de cuestionar la cosa rara que tienen de casa, de hogar, o la forma ineficiente como han desarrollado una paternidad o una maternidad, pero están más preocupados, ¿no es cierto?, como dijo Jesús, de colar, ¿no es cierto?, el camello, no son capaces de verlo, están preocupados del mosquito y bueno, comen el camello, pasa de largo lo grandote, ¿no?, que es la idea que Jesús quiso transmitir. Porque justamente de eso se trataba esta confrontación entre este hombre de lepra, con lepra, y Jesús. Y entonces Jesús detiene la marcha y escucha solo una frase. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y quiero concentrarme en esa frase. Dos voluntades. Primero, él apela a la del Señor. Señor, si quieres. Segunda voluntad, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Primera voluntad, la del Señor. Señor, si tú quieres. Segunda voluntad, la del hombre. Si tú quieres, puedes hacerlo en mí. Miren ustedes la respuesta del Señor. Jesús extendió la mano e hizo lo que ningún religioso podía hacer.
Jesús se confrontó a veces a esas cosas que están arraigadas en nosotros y que muchas veces Dios quiere erradicar. Porque ese es el problema de la voluntad, porque muchas veces la voluntad que tenemos en ciertas áreas de nuestras vidas es tóxica, está corrompida, está influida por el hombre natural, por la mujer natural, y más encima nosotros la justificamos. Y pensamos que Dios nos ama así, nos entiende así, y está todo happy, happy, pero sin darnos cuenta que ese hombre viejo, que esa mujer vieja que está contaminada, destruye, daña y hace que la obra de Dios en esa persona más encima sea una especie de vida a cuadritos, olvidándose que el plan de Dios es que en medio del lugar donde estemos, el plan de Dios es que seamos luz, el plan de Dios es que seamos bendición, el plan de Dios es que seamos siempre un aporte para otros, una bendición para otros. Pero eso es imposible lograrlo cuando tu voluntad o la mía no está sujeta a Dios, sino que está sujeta a mi propia naturaleza. Y por eso es que este pasaje es maravilloso. Esta confrontación de reino es exactamente la confrontación a la que siempre el Espíritu Santo nos lleva. La voluntad del Padre versus la mía. La voluntad de la palabra, pero también lo que yo quiero. Lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Y esta conversación natural, normal, entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero, permanentemente trabajan en nosotros. Y por eso que este pasaje es maravilloso. Jesús obró, extendió la mano, le tocó y lo sanó. ¿Por qué? Porque ocurrió el milagro de que este hombre comprendió que era imposible que Dios actuara en él sin la voluntad. Querida iglesia, si hay algo que Dios nunca va a hacer con nosotros, es invadir nuestra voluntad. Si hay algo que nunca Dios va a hacer con nosotros, es que deje de ser caballero. Es la persona más caballerosa que hay en toda la creación. Nada se iguala a esa caballerosidad que tiene el Señor en cómo Él aborda y trabaja cada una de nuestras vidas. De tal forma que el gran problema que a veces tenemos para avanzar en la vida cristiana es nuestra propia voluntad. Nos cuesta mucho a veces recordar que parte todo, que todos nosotros partimos un día en esa cruz maravillosa en que se suponía había que morir. Pero cuando tu viejo hombre, cuando tu vieja mujer, tú la resucitas, la alimentas y dejas de oír la palabra y comienzas a oír de nuevo a los demás, comienzas a oír de nuevo al hombre vicioso, a la mujer viciosa, al hombre corrupto, a la mujer corrupta, a ese hombre, a esa mujer que se ha alimentado de la maldad de otros, de las habladurías de otros, y tú comienzas a alimentar de nuevo tu espíritu con eso, lo más probable es que tu voluntad no solo esté lejos de Dios, sino que se llegue a revelar a la palabra de Dios. Llegue el punto en que tu voluntad se rebele contra Dios, porque estás alimentando lo que no tienes que alimentar. Y por eso es que este pasaje es maravilloso. Este pasaje me muestra la actitud correcta. Señor, yo quiero. Señor, yo quiero. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Uno podría pensar que la frase correcta debió de haber sido, Señor, sáname, como una petición, una especie de solicitud. Pero lo que de verdad este pasaje muestra es otra cosa. Este pasaje muestra la humillación, la humildad llevada al extremo de la voluntad de la persona. Es la voluntad total y absoluta rendida al deseo del Señor. Dicho de otra manera, Señor, que sea como tú quieres, no como yo quiero. Y se quedó ahí. Y entonces Dios le tocó y le sanó. Querida iglesia, en nuestra intimidad, en nuestros diálogos,
en nuestra vida conyugal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, tú no estás en la iglesia. Tú estás en tu entorno normal, cotidiano. Si en ese entorno cotidiano no alimentas esa voluntad con la humildad de la palabra, con la humildad del siervo del corazón de Cristo, necesariamente tu voluntad se va a alimentar del resto del entorno en el cual tú te mueves. Si nos olvidamos de esto y obviamos este pasaje, vamos a tener un problema serio. Y ese problema va a ser tan serio porque te va a distanciar del corazón del Señor. La meta del cristianismo no es que gane tu visión, no es que tus argumentos están correctos y los demás están todos equivocados. La meta del Evangelio no es que los demás no te aman, todos te desprecian. La meta del Evangelio no es que te victimices. Jamás ha sido esa la meta del Evangelio. La meta del Evangelio es que tú primero mueras. Tienes que morir. Lo segundo, te tienes que enterrar, y bien, y no puedes ir a sacarle tierra al muerto. Y lo tercero es que tienes que siempre, todos los días, resucitar al hombre nuevo y a la mujer nueva. Y esa lucha no hay día que no la tengamos que dar. ¿De qué depende ganarla? No del Espíritu Santo, no de la iglesia, no de la palabra. Depende de una sola cosa: tu voluntad y la mía. Si yo le inclino al Señor, Él nos dará la fuerza, la inteligencia, el poder. Si estoy tóxicamente invadido por principios equivocados, si torpemente he alimentado al viejo hombre, la vieja mujer, he vuelto a mi forma antigua, he vuelto a mis tradiciones antiguas, he vuelto a mis creencias que están delante de Dios todas corruptas, equivocadas, lejos de la palabra, y no renuncio, no soy capaz de renunciar a aquello, significa que en nuestros corazones no hay humildad a Dios. Hay un orgullo que te va a costar caro, que te va a destruir y que finalmente, y esto es lo más terrible de todo, no te va a permitir nunca ver la gloria del Señor. Por eso es que es tan importante este pasaje en nuestras vidas. Tú no puedes caminar, tú no puedes vivir tu vida cristiana sin entender que en nuestro caminar con Dios hay momentos en que hay que imitar al leproso. Hay que decirle al Señor: Señor, si tú quieres, aquí estoy. Señor, si tú quieres, necesito trabajar esto. Señor, si tú quieres, necesito hacerme cargo de esta otra cosa. Señor, si tú quieres, son tantas las áreas que yo necesito que tú impactes mis pensamientos, mis palabras, en un mundo en donde cada vez pareciera ser que las personas son cada vez menos responsables de sus palabras, como que estamos confundiendo libertad con libertinaje. Leía la letra de una canción de un artista muy premiado, con muchos premios, mucho reconocimiento mundial, y uno de sus discos más premiados usa un acróstico para cantar algo parecido que el famoso Frank Sinatra ya primero cantara, ¿no? Y otros antes que él: yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero te puede hacer vivir la vida desordenadamente, dañando a medio mundo, pero yo hago lo que quiero no te permite entrar al reino. De hecho, nadie va a entrar al reino de Dios. Ninguno de los que hicieron lo que quisieron van a entrar al reino de Dios. En la cruz hubieron 2 malhechores que murieron crucificados igual que Jesús. Uno murió y se fue al infierno. Hizo lo que quiso y murió como quiso. Se fue al infierno. El otro estaba muriendo como él quería, se arrepintió, miró al Señor y le dijo: acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú tienes que elegir, pero finalmente lo que tu voluntad haga va a marcar el paradero final de tu alma. Lo que yo haga va a marcar finalmente el destino final de mi espíritu, de mi alma. Mi Padre ha ofrecido vida eterna y ha ofrecido habitación eterna, dice la palabra, para todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y eso es voluntad, no es creencia. No es creencia, no es articulación de principio, no es defensa de por qué tú y yo somos así o asá.
No se trata de defender nuestros postulados, se trata de voluntad. Y la voluntad hay que inclinarla, hay que doblegarla ante la voluntad de Dios. Las dos no pueden convivir. O es la de Dios en ti, o es la tuya. Y por eso es que es tan sensible este tema, por eso es que es un tema extremadamente complejo, porque nos afecta a todos, en menor o mayor grado. Afecta a todas las áreas de mi vida. No se trata de que yo tengo permiso porque, bueno, yo conocí a Cristo, soy libre, y entonces una persona libre habla, dice, no podemos hacer eso. Dice que nuestras palabras tienen que estar sazonadas siempre con sal, bendecidas. Palabras de vida. No puede aflorar de nosotros agua dulce y amarga. Nuestra voluntad tiene que estar sometida a la palabra. Y si no está sometida, significa que jamás has conocido a Cristo. Así de simple. Por eso es que es importante este pasaje. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo limpió. Y junto con limpiarlo significaba la salvación, significaba el retorno a su casa, significaba el fin del cautiverio, el fin del destierro. Se imagínense ustedes todas las consecuencias que tenía que la voluntad de Dios se hiciera en él. Bueno, cuando la voluntad de Dios se hace en tu vida, tiene una cantidad de consecuencias, todas buenas, todas buenas. Y ese es el engaño de estar capturados nosotros por la voluntad nuestra. Cuando tú estás capturado por la voluntad de tu naturaleza, cuando a mí me secuestra, me atrapa la naturaleza mía y yo la robustezco con mis pensamientos, la refuerzo con mis ideas tóxicas, yo jamás voy a poder ver las bendiciones del Señor. Las voy a poder leer, las voy a poder recitar de memoria, pero no van a alcanzarme, no me van a llegar. Es que esa es la diferencia cuando la voluntad de uno se quiebra, se inclina, se derrota, y cuando Cristo se forma en nosotros. Y para eso hay solo un camino. La llave que abre todo aquello es la voluntad. Partimos con la fe, pero si la fe no se traduce en voluntad, hemos tomado el camino equivocado. Los fariseos usaban la fe sin voluntad. Y Jesús dijo que eran sepulcros abiertos. Jesús los trató mal. Le dijo, ¿no es cierto?, que eran gente falsa, eran hipócritas, era levadura. Nuestra fe tiene que estar acompañada de nuestra voluntad. Si la fe está acompañada de hechos, de acciones, de voluntad, la Biblia dice, vamos a ver la gloria del Señor, vamos a ver su rostro y vamos a habitar con Él. Tiene consecuencias, las dos cosas, para la eternidad. No es que la una solo se pierde porque no se hace ya. Las dos cosas tienen consecuencias eternas. La diferencia está en que muchas de esas cosas que son eternas también comienzan en nuestro caminar humano acá en la tierra. Las podemos disfrutar ya, pero para eso hay que morir. No hay otra forma. Y morir es una decisión profunda que yo renuncio, me abandono a formas, a maneras, a prácticas, a vocabulario soez, a expresiones absurdas, a conceptos ridículos, viciados, todos equivocados, todos contrarios delante de la palabra del Señor. Y cuando tú los mantienes, y cuando tú los alimentas, y cuando tú los potencias, conociendo a Dios, tú estás teniendo un serio problema con Dios, grave, profundo. Te estás colocando en la vereda opuesta de la palabra del Señor. No te transformas en un amigo de Él, te transformas en un opositor al reino. Y eso tiene consecuencias graves. Por eso es que es tan importante nuestra voluntad. Y por eso que la voluntad es algo que las tinieblas también trabajan y quieren capturar y quieren atrapar, porque saben el poder que hay en ella. Cuando nuestra voluntad se inclina ante Dios, te abre las puertas del reino. Cuando nuestra voluntad se inclina ante el Señor, entonces yo voy a contemplar su hermosura, yo voy a ver su obra, primeramente en mí, pero también en todo mi entorno. Entonces Dios, cuando yo hago eso, Dios se encarga de lo que yo no puedo hacer. Cortará ataduras, te dará pensamientos nuevos, te dará hábitos nuevos, podrás derrotar hábitos antiguos. Hemos visto testimonios en que
de aquellas cosas que muchas veces le hemos dicho que en un tratamiento normal te dicen que no te vas a poder sanar nunca de eso. Hemos visto cómo gente ha sanado de cosas que le han dicho que nunca han podido sanar, porque efectivamente el poder que hay en el Espíritu Santo nos garantiza la regeneración, nos garantiza que Él nos da una mente nueva, pensamientos nuevos, vocabulario nuevo, pero eso es imposible de disfrutarlo si no nos humillamos y no inclinamos la voluntad a la voluntad del Señor. Querida iglesia, los quiero invitar en esta jornada maravillosa y en esta oración íntima que quiero tener juntos con ustedes al Señor, poder también abrir nuestros corazones, sincerarnos con Él y decirle en qué momento estamos de nuestras vidas y cómo también nuestra voluntad a veces es un verdadero gallito, ¿no? De pronto es un verdadero gallito entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero, lo que yo estoy dispuesto a hacer y lo que yo no estoy dispuesto a hacer, las cosas en que creo yo puedo avanzar y las cosas que todavía son mías y no las quiero dejar delante del Señor. Pero los resultados son funestos, afectan tu vida, solo a ti te afectan, solo lo que te rodea a ti daña, no daña al resto, sino a ti y a los que te rodean. No tiene ningún efecto bueno, no tiene nada positivo que alimentemos el viejo yo, la vieja mujer, el viejo hombre. Solo va a salir de ti, solo va a emanar de ti daño. Te va a dañar a ti y va a dañar a los que te rodean. Por eso, esta invitación tan preciosa. Señor, si quieres, límpiame, lávame. Era imposible que el Cristo de la gloria continuara caminando porque encontró un corazón humilde. Y es imposible que el Cristo de toda gloria hoy pueda pasar de largo en este lugar si nosotros le decimos lo mismo. Señor, hazlo. Señor, si quieres, renuévame, renueva mis pensamientos, renueva mi vocabulario, renueva la forma en cómo me relaciono con los que me rodean. Renueva, Señor, lo que ven mis ojos, renuévalo. Lo que yo hago no sirve. No te aferres a eso, no lo justifiques. Es que es mi historia, es mi pasado y todo lo que pasó. Y siempre nos victimizamos delante de Dios y no podemos agradar a Dios de esa manera. Hay que renunciar, hay que acabar, hay que terminar y no le podemos volver a sacar tierra al muerto. Por eso está muerto, hay que enterrarlo. Por eso nos bautizamos, ¿no? Y cuando nos levantamos de esa agua representamos entonces nuestra resurrección. Entonces tenemos que vivir, tal como dice la palabra, andad en vida nueva. Es maravilloso ese pasaje. Hay que andar en vida nueva. No solamente hay que tener la vida nueva, sino que hay que caminar en vida nueva. Y eso significa siempre que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad del Padre, no a la mía, sino a la del Padre. Y por eso que a veces de pronto hacemos cosas absurdas, pues hacemos cosas ridículas, hacemos cosas que parecen ser que no tuviéramos a Cristo. Hablamos cosas que son simplemente contrarias a la palabra. A veces incluso gente que no conoce a Dios se expresa mejor, habla mejor, tiene mejores sentimientos. Me ha pasado, yo he visto esto. Y por eso que es tan importante esta palabra, que el Señor limpie nuestros corazones, lave nuestro vocabulario y nos permita sujetar nuestra voluntad a Él para contemplar su hermosura. Y los quiero invitar a orar por eso en esta mañana. Padre bueno, gracias por tu palabra hermosa. Gracias por la historia de este hombre, simple, sencillo, pero consumido, devastado, con una vida totalmente colapsada, Señor, por esta tragedia de la lepra. Tu palabra dice que esa lepra nos representa a todos en esa vieja vida antes de conocerte a ti. Así era nuestra vida sin ti, con lepra. Nos mantuvo al margen de ti, sin conocer tu amor, sin conocer, Señor, el poder adorarte, sin degustar tu presencia. Esa lepra nos mantuvo muchas veces, Señor, con profundas heridas emocionales. Esa lepra nos mantuvo en una vida solitario, incapaces de entregar o recibir amor. Pero ese día glorioso
en que tú te revelaste, Señor, y tuviste misericordia. Esa sangre hermosa nos limpió y nos perdonó de esa lepra. Y ese día glorioso, dice tu palabra, que en las esferas celestiales se produjo un milagro. Nuestro viejo yo, Señor, nuestro viejo yo, dice tu palabra, cayó, murió, acabó. Y luego dice tu palabra, tu siervo Pablo enseña esto, y luego de haber muerto, dice, ese viejo hombre, esa vieja mujer, fue enterrado. Por eso, Señor, por eso era necesario que Jesús fuera muerto y también fuera enterrado. Así ocurrió, para acordarnos toda la vida de lo que ocurrió con nosotros, ese día de gloria en que tú nos perdonaste. Y luego de eso, tu palabra enseña que se abrió la roca y se levantó resucitado nuestro Señor. Y así también, Señor, nosotros, ese día en Cristo Jesús, de toda nuestra pestilencia, de toda nuestra vida sin ningún sentido, llena de amargura, nos levantamos a una nueva vida delante de tu presencia. Pero muchas veces en el camino, Señor, por las cosas que nos rodean, por las insistencias de algunos inmaduros o inmaduras, de hombres o mujeres que muchas veces, Señor, simplemente a veces ni siquiera te conocen, aunque hablan de ti, pero de verdad no te conocen, porque si te conocieran, tendrían temor de ti. Y nosotros, Señor, muchas veces somos afectados por esa realidad. Y entonces a veces sin darnos cuenta, como dice tu palabra, comenzamos a alimentar a ese viejo hombre y a esa vieja mujer. Y nuestra voluntad se endurece, se desvirtúa, se desdibuja y nos alejamos de ti. Y al alejarnos de ti, comienzan las historias nuevamente duras, difíciles, tóxicas, de destrucción, de nosotros primeramente, pero también de los que nos rodean. Y muchas veces reaparece, Señor, esos pensamientos dañinos, autoflagelantes, y esas palabras que afloran, que no solamente nos dañan, sino que destruyen a otros. En esta mañana te pedimos perdón, Espíritu Santo, porque entendemos lo que pasa, comprendemos a la luz de tu palabra que si nuestra voluntad no se inclina, que si nuestra voluntad humildemente no se doblega a ti, entonces ese viejo hombre y esa vieja mujer se van a alimentar, crecerán y comenzarán, Señor, a hacer su trabajo destructivo en nuestras vidas. Y queremos reconocer en esta mañana que eso ocurre lamentablemente, Señor, muchas veces en nuestras vidas. Y por eso que en esta mañana, Espíritu Santo, al estar desnudos delante de tu palabra, al ser confrontados con ella, queremos rogarte en esta mañana que tú nos perdones, Señor, que tú nos perdones, que tengas misericordia, Señor, de estas decisiones equívocas, Señor, de estas cosas viscerales que a lo único que nos conducen es alejarnos de ti. Como que si alejarnos de ti fuera lo mejor, habiendo ya degustado, Señor, estar lejos de ti con todas las funestas consecuencias que trae para todo hombre y toda mujer. Pero no solo eso, permítenos entender en esta mañana las consecuencias eternas. Señor, entender en el nombre de Jesús esta mañana las consecuencias eternas que tiene una voluntad que se inclina a ti y una voluntad que se inclina al viejo hombre o a la vieja mujer, porque solo morará contigo, solo vivirá contigo esa voluntad que se inclina a ti y que hace lo que el Padre quiere hacer, porque ese fue el mensaje de Jesús, que todo aquel que hiciera la palabra y todo aquel que hiciera la voluntad del Padre, ese es hijo, ese es hija, y tú morarás eternamente con ese hijo y con esa hija. Y por eso en esta mañana rogamos que nos des la humildad de este hombre, la humildad de este leproso, la sencillez de este leproso, para poder entender la profundidad de esta palabra y para poder disfrutar la libertad que hay, Señor. Cuando nuestra voluntad se inclina ante ti, cuando nuestra voluntad, Señor, se expone abiertamente a ti,
para pedir que tú nos hagas de nuevo. Gracias por esta mañana de gloria, gracias por esta mañana hermosa, Señor, y queremos tomar esta palabra, hacerla, no solo saberla, sino hacerla, y que se haga en nosotros tu perfecta voluntad. Para la gloria de Jesús te lo pedimos, que nuestras vidas sean para hacer siempre tu hermosa voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Something as simple as looking for you. It died 3